Andrés Orsina, que le digo, buen día por la mañana, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué dice? Buen día a toda la audiencia, buen Gracias día a por vos. bancarme ahí cantando recién. Yo hace mucho que no venía, aparte que no podíamos combinar los días. Muchísimo, usted está muy ocupado, y gracias por hacerse un lugarcito para venir hoy. Pero yo con todo gusto. Yo tenía muchas ganas de charlar específicamente con vos va a ser una charla, yo ya lo avisé, ya lo hablamos con Andrés, va a ser una charla fervorosa. Vamos a hablar, por supuesto, de las elecciones, de las PASO, del resultado de las PASO, de por qué llegamos a estos resultados y del fenómeno, porque para mí no cabe otra palabra, Milei. ¿Empieza usted? No. ¿Le parecía razonable lo que pasó? O sea, a mí, el resultado de las PASO fue como, sí. Vos ya sabés que yo, digamos, de los movimientos colectivos mucho no espero, porque no lo sé predecir. No, la verdad que la Argentina es impredecible. Para mí, por lo menos, es impredecible. Yo no me esperaba el resultado me esperaba un 20% y creo que era muy exitoso con un 20%, 15% también, porque dentro de la gente del espacio La Libertad Avanza, también hay mucha gente que tenía expectativas muy altas. Bueno, la realidad superó a todas las expectativas, pero independientemente de eso, hay que imaginar o hay que por lo menos ver en datos yo vengo del 2018 con estas ideas. O sea, y vos lo sabés, y en el 2019 tratamos de presentarnos con Expert, el gobierno de Vidal nos proscribió todos los candidatos a nivel provincial, nos sacaron de un plumazo, volvimos a entrar y ver con qué partido nos presentamos, porque el problema son los sellos. En ese momento del 2019, Milei no se plegó con Expert, y de hecho sacó un comunicado que no se unía con Expert por el hecho de la presencia de Acef, que es un diputado del Parlasur, que era dueño del partido, que usaba Expert. Yo, para poner un poco en contexto histórico y que la gente se dé cuenta desde dónde viene todo esto. Y nada, él era como un purista de las ideas y no comulgaba con las prácticas políticas, con estar en el barro de la política, con toda esta mugre que es la política hoy. Y él decía que bueno, que él estaba para la batalla cultural y que no iba a participar de la política, la política era sucia. O sea, lo mismo que decía yo, lo mismo que sentíamos nosotros, todas las personas que fuimos educadas para no participar de los asuntos públicos por nuestros padres, digamos, llamémosle herencia. Sí. Pero bueno, yo también entiendo la historia por la que han pasado nuestros abuelos y nuestros padres. Soy muy crítico de ellos también. A mí que no me vengan con eso del ancianito bueno. Porque también son muy responsables de todo lo que hicieron y sobre todo de lo que no hicieron y lo que no dijeron a su debido tiempo. Si empezamos por el 70, ¿no? Bueno, la cuestión es que en ese momento no se pudo dar, después, bueno, volvió de la mano de Expert, después se separaron otra vez porque aparentemente... Yo sospecho que ella tenía la certeza de que Expert se iba con Larreta. Y la verdad que para los liberales, un gobernante dirigista y casi pseudocomunista o promarxista como Larreta, un tipo que está encubierto dentro del formato, es inaceptable. Bueno, ahí lo tenés. O sea, evidentemente todos los que apostaron al dialoguismo, al consenso y todas esas palabras lindas que a todos nos gustan, pero que en definitiva después en la arena política se transfieren en otras cosas, en unas prácticas que son absurdas, estúpidas, porque en definitiva hay que entender que la república y que el país, en donde nosotros, que es bastante defectuosa, que tiene un montón de problemas, ya tiene los mecanismos institucionales para que vos puedas expresarte con una fuerza política dentro de la competencia. O sea, para eso está el Congreso. Los congresistas, los legisladores, no hace falta que se junten a tomar un café. Tienen que votar o derogar leyes y nada más. Hasta ahí vamos. Yo no me lo esperaba porque no supe leer bien de que todas estas personas que en lugar de hablarle a la gente con la que yo me identifico, en lugar de hablarle a la gente, le hablaban a los políticos. Si vos te fijás bien, todos los cuadros políticos que perdieron por mucho, son los que le hablaban
a los otros políticos, los que juntaban dirigentes políticos creyendo que a la gente la iban a arrear como ovejas, Total. como siempre pasa. Entonces, todos los que apostaron a esas formas, no, nos juntamos con Es esto la porque es una vieja. suma de 2 más Sí, 2, claro. fracasó rotundamente. Uno de esos fracasos es el de Spert, que quedó en el anonimato, como yo dije que iba a Absolutamente. terminar. Lamentable porque muchos estábamos trabajando para otra cosa dentro de toda la provincia. Aparentemente en política, la desesperación, los sobres o no sé qué cosa, Hacen estas cosas. provocan que la gente se apure, que no madure, que no construya. O sea, todos sabemos que cuando vos emprendés algo, primero tenés una época de mucho esfuerzo, de mucha incertidumbre, de mucho gasto de Una energía, cosa árida, claro. muchos posibles fracasos también, y eso lo aceptamos de manera natural. Te podés fundir, podés perder plata, podés perder energía, podés perder... Y en política, con el agravante de que podés perder familiares, podés perder amistades, o sea, es más grave todavía porque está la parte subjetiva. Está eso, el mundo ese de la subjetividad de las personas, ¿no? Que a veces interpretan de las emociones, no de la racionalidad. O sea, no es racional para mí que quieran armar un equipo en un año y que ese equipo salga ganador. No es normal. Bueno, vivimos en la Argentina de la normalidad. Bueno, Es pero... evidente que no leí el hartazgo que tiene la gente en general. No, sí, pero escúchame, Andrés, hoy sale el senador Agustín Máspoli, que vuelvo a repetir, yo le tengo un cariño enorme, se crió con mi hermano más chico, se crió en mi casa, pero está obligado a leer lo que necesita la gente. No, no está obligado. Como Ese es un error político, nuestro. sí, no, está obligado porque No. están en la política, Andrés. Está bien, vos Si lo no, ves, dedicate pero- a la carnicería. Pero vos lo ves, sí, Esto pero no yo ahí puede ser. diciendo, porque vos lo ves desde tu lógica. Y tu lógica no, es la lógica de un político. No, mi lógica no es la lógica mía o la tuya o la... El político se tiene que dedicar a dirigir el país sí. para que nosotros vivamos mejor. Lo Tiene comparto. que Vos ya leer sabés que lo comparto. todo lo que nos pasa. ¿Qué sale a decir Agustín Máspoli? Sí, No que no. supimos entender lo que estaba pasando, lo que la Perfecto. sociedad estaba demandando. Se van a su casa. Perfecto. Y Yo traeme un sabés que en carnicero. la teoría comparto eso. Ahora, la realidad no la podemos negar, porque sería de locos negar la realidad. La realidad nos está diciendo que la lógica de los políticos es contraria a la lógica de las personas de la sociedad. O sea, nos lo vienen demostrando de hace muchísimos años. O sea, debemos estar locos para no comprender que ellos viven en otro mundo. O sea, perdieron el contacto con la realidad de hace tiempo. De hecho, no se vieron venir esta ola porque no están haciendo la lectura correcta. Bien, para ahí. De hecho, yo no tengo la obligación porque yo no estoy ligado a la No función te estoy obligando de pública. nada. Para ahí, estamos Sí. poniendo arriba de la mesa cuestiones que toda la gente Sí, estamos está hablando tratando de en comprender, Chacabuco, sí. en realidad. En Chacabuco y en todos lados, ¿no? Ahora bien, nosotros tenemos un posible, esto lo hablamos con José Luis Tedesco el lunes, post elecciones, sacaron 5.000 y pico de votos, Sí. un poquito menos que Alejo Pérez. Lo pusimos arriba de la mesa y yo le decía, José Luis, nosotros tenemos un candidato a presidente, que es Milei, que no tiene estructura, no tiene gente para gobernar. Tenemos un tipo que no sabe, o sea, saca ministerios en lugar de los ministerios que hay, hacerlos funcionar. Saca los ministerios y no te dice con qué va a gobernar. No tiene gente. La gente que está cerca de él y piensa como él es complicada porque tiene un sesgo de la realidad. Tiene una cosa muy, muy de sesgo de la realidad. No la está mirando toda, más allá de que elija una parte, no la está mirando toda. No tiene un equipo de trabajo, no tiene estructura. ¿Esos son afirmaciones o son subjetividades No, tuyas? son Bueno, yo te son contesto del otro lado. realidades Yo te contesto del otro absolutas. lado. No tiene, esto es lo último que digo y te dejo. Milei no tiene conceptos, trabaja con frases motivacionales. Quien no tiene conceptos no tiene ideas acabadas. ¿Sí? No. Se manejó durante un montón de meses con frases, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer aquello, voy a hacer... No explica cómo, de qué manera, cómo se sostiene el mientras tanto. Absolutamente nada. Eso es lo que va a tener que empezar a hacer Eso es lo que ahora. estás afirmando vos desde la percepción que vos tenés. ¿Leíste las propuestas de las plataformas? Sí, no explican una mierda. ¿Cómo no? ¿Sobre mitad, qué querés saber? Un cuarto. ¿Sobre qué querés saber? Saca todos los ministerios. ¿Cuáles? ¿Cómo gobierna? Con 7 ministerios. ¿Cuáles?
los que están en la plataforma. Y todos los El de Desarrollo Social, de Capital Humano, tiene un ministerio de infraestructura, o sea, tiene ministerios. Sí, Lo que no tiene todas es... las problemáticas que deja... Vamos a partir de otro lado. Uh-huh. Nosotros miramos la realidad desde un prisma, Sí. desde un modelo que tenemos nosotros mentalmente, ¿sí? Uh-huh. Vos decías que en lugar de hacer eficientes los ministerios que hay o la estructura que hay, él propone quitarlos. Uh-huh. Yo te voy a contar que en la historia de la humanidad, los países que tuvieron más estructura en ministerios y burocracia estatal fueron los países comunistas. O sea, tuvieron una expansión del Estado enorme. Nosotros tenemos la creencia, y eso es creencia porque no se condice con la realidad, la creencia de que cuanto más Estado, mejor vamos a estar y mejor se van a ocupar los temas. Uh-huh. O sea, por ejemplo, yo te voy a hablar del deporte. En el video ese que vos viste que se hizo viral, el primer ministerio que elimina es el del deporte. Yo trabajé, o sea, estuve entrenando y estuve en la Secretaría de Deportes y estuve en una entidad que era el CENAR, que es el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, que dependía directamente de la Secretaría de Deportes de la Nación. Después tuvo rango de ministerio, alguna posición de rango de ministerio, otro de secretaría, subsecretaría, Secretaría de Deportes y Turismo y qué sé yo. Yo te lo voy a explicar de deporte. Yo no hago deporte porque existe un ministerio. Yo no fui a los mundiales porque existía un ministerio. Sí existía una federación, una confederación argentina, que me habilitaba para poder competir en la Federación Internacional. Mi hermano nada, y nada muy bien. Y está dentro de nadadores de aguas abiertas veteranos que están muy bien rankeados y está en el mejor club, que es el Club Libertadores, y compiten a nivel mundial. Ahora están en el Mundial de Japón, algunos nadadores. No necesitaron un ministerio, ni una secretaría, ni una entidad burocrática. Cuando yo estuve en el CENAR y vi cómo se manejaba la secretaría, lo único que deseaba era que la eliminaran, porque no nos solucionaban ningún problema. O sea, la interacción voluntaria y espontánea de la gente no depende de una estructura burocrática. Y vos me decís que estoy ministerio, totalmente de acuerdo, lo va a venir a arreglar un tipo como Milei. Totalmente de arrancar el ministerio, por ejemplo, de deportes. Y eso lo va a venir a arreglar un tipo como Milei, que es mesiánico. No, hay que eliminarlo directamente, por hay que eso, eliminarlo. lo elimina y lo va a solucionar. Y así te puedo dar respuestas en otro. Después, por ejemplo, hay muchas mentiras que la gente no leyó. Son soluciones. No, sí que son soluciones. No, son acciones, Andrés. Después atrás hay un montón de laburo eso que es un opinión. mesiánico no va a hacer. No, eso es opinión. Lo escribimos hoy. No es la realidad. Eso es opinión y te lo puedo discutir y te lo puedo debatir. Es opinión, por ejemplo, que va a reventar la educación pública. Es mentira. Es una gran mentira de los que no leyeron las propuestas, de la ignorancia que tiene la gente. Yo le digo la ignorancia ilustrada, que creen que porque toman los títulos, no leyeron la propuesta, no saben lo que es el sistema de voucher. La no es el sistema que a vos de bonos. te hicieron otros gobiernos. No lo leyeron. No sé qué propuesta, porque no leí ninguna propuesta. Pero digamos, históricamente, ¿quién cumple las propuestas? Ninguna cumplieron. ¿Y por qué este las va a cumplir? Porque las va a eliminar. O sea, ¿Y quién te dice que si nos dice que no va a ir meterse con la por educación eso vamos a seguir pública, en el error? No se meta. No. ¿Quién nos garantiza, Elio? Pero no está discutiendo la educación pública, está discutiendo el financiamiento de la educación pública y la educación privada. O sea, eso es lo que no comprende la gente y los periodistas muchas veces, que no digo en tu caso porque estamos discutiéndolo, porque otros ni lo discuten, levantan el título y dicen cualquier pavada porque el sistema de voucher, el sistema de bono está implementado en Suecia. Está implementado en Suecia y hay ejemplos y yo leí muchísimo. De hecho, pero es que justamente hay que apuntar a ser Suecia. Yo empecé el deporte para ir a un juego olímpico, no me apunté para quedarme acá en Chacabuco compitiendo en el CEF número 20. O sea, hay que tener un horizonte. Después de ahí hasta donde llegamos, bueno, veamos hasta dónde llegamos. Pero primero, o sea, primero tenés que tener un diagnóstico. Lo que está no funciona. Ya lo sabemos. Sí. O sea, y vamos a seguir fracasando y nos vamos a perder la vida. Y yo no me quiero tener 80 años sin decir, che, bueno, ¿por qué no probamos con esto? O sea, eso ya lo sabemos. El diagnóstico está bien dado. Tenemos un desastre en educación, en cultura, en economía, o sea, en todo, por donde mires, todo lo que tocó el Estado lo rompió, lo hizo un desastre, en las municipalidades, en la provincia, en la nación, en todos lados. Después, vos tenés que tener un horizonte. Bueno, ¿hacia dónde apuntamos? ¿Qué vamos a apuntar? ¿Hacia la Unión Soviética? O sea, vamos a apuntar a Suecia, vamos a apuntar a Noruega, vamos a apuntar a Estados Unidos, vamos a apuntar a otros países que les va mejor, que nosotros incluso tenemos, bueno, vos viviste en España.
aún con los problemas de España, viven mucho mejor. Yo tengo a muchos amigos ahora viviendo allá y viven bárbaro, viven mucho mejor. Lo que pasa es que la No es muy persona que difícil vivir nunca... mejor que acá. No, bueno, pero por supuesto. Estamos viviendo muy es que mal. nosotros hacemos un esfuerzo y nos repetimos en los redes para vivir mal. Eso es un punto. Entonces, sí, parece una locura y bajo el molde que tenemos nosotros, estructural, cultural, filosófico, sí, parece una locura. Ahora, cuando yo lo pienso en términos racionales, por ejemplo, lo traspaso al deporte. Lo veo claramente, hay que eliminar la Secretaría de Deportes, hay que eliminar el Ministerio porque la gente no va a dejar de hacer deporte y no va a dejar de existir el deporte porque no exista la burocracia estatal o los burócratas. Porque los burócratas, esos que estaban en la Secretaría, yo los vi con carne y hueso y además me acuerdo los nombres también de los chantas esos, viajaban con nosotros. Entonces vos tenías, por ejemplo, un viaje a un Mundial de China en el 99, lo hice con 8 dirigentes sobre 7 gimnastas. Entonces era una vergüenza. Vos decías, pero estos crápulas, ¿de dónde salieron? Nunca entrenaron, nunca hicieron nada. Y más, nos hacíamos los trámites de los pasaportes nosotros en el aeropuerto. Entonces digo, ¿para qué necesitamos a esta gente? No lo necesitamos. ¿Necesitamos no sé, un ministerio de arreglo de auto? No, no necesitamos nada. O sea, hay que empezar a creer en la gente, o sea, en lo que hacemos diariamente. Después, con respecto a muchas de las propuestas que se están criticando, yo me doy cuenta porque yo leí las propuestas. De hecho, yo en mi plataforma municipal, cuando propuse el sistema de financiamiento de los clubes, que este programa de nuestros clubes y todo lo que proponen los políticos que lo están haciendo, que están derivando a las comisiones directivas de los clubes, es un ladroneo. Es como le dice, señoriaje, que es verdad que es un robo, porque se lo terminan robando los dirigentes y lo terminan pagando la gente pobre, que ni siquiera hace las actividades. Yo presenté el sistema de voucher, porque lo quería traspolar, o sea, quería agarrar el sistema de voucher sueco y lo quería poner, en vez de, o sea, digamos, financiar la oferta, financiábamos la demanda. Entonces vos le das un bono a la gente para que elija su actividad. ¿Por qué el chico que no va a nadar nunca en su vida va a terminar financiando a gente de clase media alta en el club social para mantener una pileta de 50 metros que no es necesaria? Entonces, por ese conjunto de cosas que hacemos repetidamente, nos estamos fundiendo. O sea, la gente todavía no comprendió que la otra vez estaba en un grupo, se pusieron contentos porque una amiga de la primaria entraba de funcionaria. Yo digo, muchachos, estamos sumando gente al Estado y después nos quejamos del kilo de la carne. Cuando vas a pagar la carne, estás pagando a esa funcionaria, estás pagando esa... Está bien, emocionalmente todos queremos que a todos les vaya bárbaro, pero eso no existe, los recursos son finitos. Entonces, en algún momento tenemos que discutir todo esto. Sí, claro. Yo creo, desde Sí, claro. mi punto de vista, la plataforma, no todo, ¿no? Porque Sí. después podemos discutir, y después obviamente que podemos discutir un montón de cosas, pero yo creo que es lo que más se asemeja, y eso es lo que no está viendo la mayoría de la gente. Ahora no son mayoría, porque ahora podemos hablar de los números, si querés, electorales, y te das cuenta que es desastroso lo de la política. La mayoría de la gente que habla conmigo coincide. O sea, coincide con nuestras actividades lo que dice. O sea, de hecho hay un montón de cosas que están haciendo que no coinciden con los planteos públicos que tenemos. Por ejemplo, ahora están culpando a Massa de la devaluación que hubo. ¿Sí? Que hubo después pospaso. Sí, Que se la ¿quién? guardó ¿Quién la está y le culpando? metió ¿Quién el la está hachazo. culpando, Casi dirías? todo, lo de Cambiemos Sí. Todos, Y bueno, los propios sí, kirchneristas también, porque dicen que Massa es un ajustador, porque Sí. ya escuché a varios. No, qué cara Y, dura. bueno, pero lo que se olvida la sociedad, y ahí es un problema la sociedad también, es que estamos haciendo mal la lectura, muchachos. Porque cuando se planteó, y acá voy a estar de acuerdo con él, con la izquierda, cuando se planteó el acuerdo del FMI, yo, por ejemplo, ellos no están de acuerdo con pagarle al FMI. Yo estoy de acuerdo, pero ¿en qué términos? ¿Con qué acuerdo? Cuando se evaluó el acuerdo del FMI, no había ninguna cláusula de ajuste a la política, que es lo que se necesita acá. No podemos tener gente pobre y un funcionario que gana un palo y pico, un palo, o los senadores o diputados que manejan cajas de 30 millones, 40 millones por mes. O sea, es un disparate, una locura. Es más, le da vergüenza mostrar los recibos de sueldo. Entonces, déjame terminar y ya ahí hablamos. A lo que voy. ¿Quién evaluó el acuerdo con el Fondo Monetario? O sea, el tipo de acuerdo, no el acuerdo. Sí. Bueno, ¿quién se negó? Se negó la izquierda y se negaron los libertarios. Éramos dos. Teníamos dos representantes nada más. ¿Por qué? Porque iba a causar esto que se está causando ahora. Que ajusten a la gente, que el kilo de carne salga una fortuna, que el arroz aumente, que el combustible aumente y que la inflación no la podamos parar.
Entonces, la gente también se tiene que hacer responsable de sus cuadros políticos, porque el 98% de los políticos votó lo que está haciendo Massa hoy. Votó esta serie de ajustes que obviamente están digitados del FMI. Pero si lo votamos, si lo aprobamos, y si aprobamos, eso es lo mismo que también con la deuda que tomó Macri. Dicen, sí, la tomó Macri. No, la tomó Macri, pero la aprobó el Congreso. O sea, todos los congresistas aprobaron ese tipo de acuerdo. Entonces, es un momento para la Argentina de empezar a hacernos cargo de lo que votamos. O sea, lo que votamos, lo que decidimos. Por ejemplo, todo esto que estamos viviendo, nosotros lo veníamos diciendo acá en la radio como dos estúpidos en la pandemia. Cuando vos cerrás la economía, le prohibís a la gente trabajar, emitís plata y no hay producción de nada, ni de bienes ni de servicios, vas a tener una hiperinflación. Lo decía yo que no soy economista, A que soy ver, un burro. hay una cosa, y Eh, ahora entro yo. ¿Me dejás Ahora son las consecuencias. Exacto. Me dejas un cachito que Sí, entro por más supuesto. despacito, pero que sí, que te sigo el hilo. Hay algo que dentro del desastre que estamos viviendo y de lo complicado que está en la Argentina, hay algo que a mí, no te podría decir me gusta porque no es la palabra, pero me parece justo, que es que les esté explotando la bomba a ellos mismos, a quienes en algún punto la conectaron. Y digo Cristina Fernández de Kirchner y todo el peronismo, y digo Mauricio Macri y todo Cambiemos. Sí, estoy de acuerdo. Todo aquello que hicieron les está explotando Ujú. con una salvedad maravillosa que me llena de orgullo. Y no al pedo, los 40 años de democracia están tan presentes en el país. Porque todos los actores sociales en este momento de la Argentina estamos cuidando la democracia. Es que nunca estuve en discusión eso. Todos. El periodismo, los partidos políticos, los actores sociales, los organismos. Estamos todos diciendo, acá no tenemos más tela para cortar. No podemos hacer más boludeces porque no llegamos a octubre. Ujú. ¿Sí? Entonces, hay una responsabilidad social, política, que no hubo en años. Esto es un 2001, decía José Luis Tedesco, al revés. En lugar de que se vayan todos, fue que se venga Milei. Y hay algo ahí que está dando vueltas. Eso por un lado. Pero esto es, un Milei es el resultado de 20 años de un peronismo pedorro, barato, populista de lo peor, no para el crecimiento, no para todos, sino para empobrecer a los pobres. El resultado de en el medio un algo del macrismo que intentó hacer y hizo bicicleta financiera. Es todo lo que hizo durante 4 años. Tanto es así que el intendente municipal en el mismo gobierno vertical de Macri, de Vidal y él, después de gobernar 4 años, se declaró la emergencia económica. ¿Sí? O sea, todo esto tiene consecuencias. La consecuencia es un tipo como Milei, que es un outsider, que viene de afuera, que irrumpe adentro, que se mete adentro, que trabaja 2 años junto con y para la casta que dice detestar. Se calla la boca, no saca una Vamos a sola hacer ley. Déjame terminar el razonamiento. No saca una sola ley. Luego se postula, saca un montón de votos, empieza a decir que se vaya a la casta con la que va a tener que transar en el caso de que fuera presidente y arreglar un montón de cosas con esa casta que él dice detestar y de la cual forma parte y para la cual dentro de Elia no trabajó para todos nosotros ni con una sola propuesta. Es que justamente la propuesta es derogar leyes. Eso es lo que no entiende el común de la gente. Para nosotros los liberales, la propuesta es quitar al Estado del medio y es derogar leyes, es sacar reglamentaciones. El país, vamos a empezar de vuelta. Yo estoy de acuerdo con todo lo que dijiste. No es empezar Yo de estoy de nuevo, acuerdo André. Ahora, yo acepto de buen corazón Esto que y de buena dije no es una racionalidad. cuestión de opinión, No, es real. pero yo acepto todo el análisis que vos hiciste y no soy gorila. Y no es culpa del peronismo tampoco, porque, por ejemplo, acá en Chacabuco también estuvimos gobernados por el radicalismo un montón de tiempo. Dije una Es culpa de combinación. toda la corporación política. Llamémosla corporación, Una el sistema político. combinación. Sí, y no solamente de 40 años, porque nos venimos matando de hace un montón de tiempo más. Estoy de acuerdo en que todos eligieron la democracia, dentro de todo la paz, que no la tenemos, porque hay mucha gente que no la tiene la paz, porque el tipo que sale a laburar Totalmente, pero te todos quiero los decir, días en y le otro matan al momento- hijo, le matan al padre, no tiene paz, no vive con pero paz. estuvimos en un El momento tipo muy que tiene delicado miedo. antes de las elecciones. Sí, ¿eh? pero Fue la como- gente vive en un momento desastroso también que hay que entenderlo. Sí, lógico. Y no somos nosotros acá en los pueblos, nosotros estamos cómodos, somos privilegiados.
prácticamente de la realidad del país. Ujú. Nosotros tenemos empleados en ONCE que viven en Milla Miseria y los tipos votaron a Milei. ¿Por qué? Porque la guerra de ellos ya empezó de hace tiempo. Ellos salen y los matan por un celular. Se matan y los que primero lo sufren son los pobres. Bien. Por eso hubo tanto voto en las clases sociales más bajas, con más necesidades. Porque la gente está desesperada y el sistema político no los atendió. Eso estoy de acuerdo totalmente. Y creo que es responsabilidad de todos los políticos que pasaron. Sí, perfecto. También estoy de acuerdo en que te puede dar terror, te puede dar mucho miedo la presencia de un tipo como Milei. Perfecto, yo lo acepto, te lo comento. Ahora, bueno, vamos a empezar a desmenuzar la cosa. Vamos a hablar de las propuestas. ¿Qué es verdad y qué es mentira? ¿Qué puedo explicar y qué no puedo explicar? Hay cosas de él que no las puedo explicar. Pará, ahí hay otras está. cosas que sí. Un tipo que dice que el calentamiento global es una mentira otra mentira del socialismo, es estrictamente, si no un cínico hijo de remil puta, lo voy a decir con todas las letras, una persona que no está bien de la cabeza, Andrés. ¿Pero por qué tratás de loco a alguien que te puede demostrar con datos? ¿Desde ¿Con qué dónde datos? corta los datos? Si Yo vos lo estuve pade- si vos mirando. lo padeciste Yo el fin discutí de con un amigo del Si vos calentamiento lo global. padeciste durante todo el verano. No, discutí Si con el mundo está mostrando que se está prendiendo discutí fuego con un todo. amigo, ¿Qué discutí con un discutiste? amigo sobre el calentamiento global y me obligó a buscar datos de la historia de la Tierra. Sí. Los cortes por los cuales se analizan, Ujú. ¿sí? Los periodos de temperatura en la Tierra no son cortes de 100 años o 200 años como hace el socialismo a nivel mundial. Pero Lo no que es el se está socialismo el que dice el Sí, calentamiento global. Sí, porque empiezan a hablar del calentamiento global a partir de los últimos 200 años después de la Revolución Industrial. Te digo porque lo estudié, porque lo quiero discutir. Ujú. Me encanta discutirlo. Porque hay un montón de cosas que se pueden apagar, digamos, en el discurso ese. Sí. Sí, todo cuando vos menos lo que se incendia. cuando vos estudiás los periodos de temperatura de la Tierra con todos los análisis científicos, no con los que presentan los políticos o la Corporación Climática, digamos, o la Ujú. OMS, o sea, O la ONU, bueno, o la sí, madre que te todos los parió. organismos mundiales que nos llevaron a un desastre también en la salud, en todo lo demás, es muy discutible la cosa, porque la Tierra, la temperatura de la Tierra se comporta en periodos de miles de años. Entonces nosotros estamos evaluando solamente los 200, que es verdad, eso nadie lo niega. Los últimos 200 años la Tierra se viene calentando. Ahora, los mismos organismos, las mismas corporaciones, porque atrás hay laboratorios, hay un montón está toda la industria de los autos eléctricos, que esa es otra mentira, porque esa la conozco muy bien, que todavía no evaluaron los riesgos que supone implementar el tema de marea forzada los autos eléctricos, porque no saben qué carajo van a hacer con las baterías, Pero con si la no hay ningún problema contaminación. con el calentamiento global. Sí, no, cuando vos analizás los porcentajes de carbono, porque en realidad están condenando que las vacas se tiran un pedo y producen un efecto invernadero, porque eso se lo dicen, eso estás analizando un 1% de los datos nada más. O sea, no es una discusión mucho más compleja a nivel Me hacen político. acordar al Pero nos kirchnerismo. meten Me hacen acordar al kirchnerismo. nos meten Todo en tiene una temas. ideología, todo No tiene es una una cosa ideología, para esos son atrás. datos. Datos concretos, Es Andrés. que justamente son datos concretos de los análisis científicos de hace miles de años. O sea, Ujú. no es solamente los de los últimos 200 años. O sea, ¿por qué? Porque eso termina. Pero hay el tema es que la entenderlo realidad así. de hoy es que estamos cagándonos de Pero calor en en verano. 1967 también hubo días calurosos. O sea, si te pones a ver los datos, es así. Siempre fue así. Puede haber 1 grado de diferencia, sí, 2 grados de diferencia. Qué catastrófico. Ahora, mientras tanto, lo más importante también es discutir la contaminación, que por ejemplo no Está se bien, habla. pero no es una mentira, es una realidad. No es una realidad como que la, pero no es una mentira, pero es una ¿entendés? realidad que en los últimos 200 años la Tierra se está calentando. Está pero bien, es una mentira. pero no puedes negarlo. Pero es una mentira que la Tierra está más caliente que nunca porque hubo periodos en donde, bueno, todos nacimos con... Haceme la diferencia, Todos ¿entendés? nacimos con la idea de que los dinosaurios se extinguieron por un gran incendio. O sea, entonces, ¿qué estamos hablando? En ese periodo, ¿el calentamiento global también existió o no? Ahora sé cómo es. Resolveme el calentamiento Bueno, global, Milei. No me importa. niegues ni No me digas que es pero una no teoría socialista. No es resolveme. Él lo que te está explicando es que eso que quizás es una realidad, sí, en los últimos 200 años, y que hay que tener cuidado con eso, lo que está implicando es que los políticos tomen medidas en consecuencia de datos que son falsos, como cuando pasó lo del COVID, que ahora nadie se hace cargo, que me vengan a explicar a mí. Yo estaba
con esta misma campera, cuando desafié al intendente, que nunca me dio explicaciones de las medidas que tomó sobre datos falsos. Y nunca pidieron disculpas con el desastre que hicieron. Y ahora no se quieren hacer cargo, obviamente. Y la gente tampoco se hace cargo, porque había muchos buchones. La gente se hizo cargo porque no No, votó, no se hace Andrés. cargo, porque cuando va... No, ayer escuché a una señora quejándose por los aumentos. Y le digo, bueno, pero esto es lo que nosotros no evaluamos que iba a pasar. Yo lo venía diciendo hace 3 años. Este loco de Orsini que está solo, que es uno solo, después éramos 3, después nos entrábamos en un fitito, después éramos 4, después formamos un partido, después... Bueno, no importa. Ahora, a nosotros se nos mueren los chicos de hambre. A ver... Estamos en discusiones porque que Milei, nos ¿sabés qué, llevan a las Andrés? Milei va a hacer abstracciones. un montón de cosas para que los chicos no se caguen de ¿Por hambre. qué te da terror lo Porque nuevo? no me da ningún terror, André. ¿Por A qué ver, te da terror lo que yo pienso, por ejemplo? No. Yo te ¿Y estoy. entonces? Yo te escucho. ¿Pero por qué te da Te invité terror? ayer. Sí. Bien. Yo respeto tu opinión. ¿Pero por qué te da miedo, por ejemplo, que no exista un ministerio? Por ejemplo, hablemos de los femicidios. Vos sabés, vamos. Vos sabés que, por ejemplo, no se solucionaban los femicidios. ¿Existe ministerio? Sí. En la pandemia... Mira, Andrés, En la pandemia, te voy a dar un dato. hay cuestiones con las que me gustaría que no nos metamos por lo siguiente, porque vos me conocés a mí en este sentido. Sí. Más vale. Bueno, pero yo nos te voy a metemos con discutir que fue Bueno, resuelto, que el ¿hace ministerio, falta el ministerio? está el puto pedo. Yo te lo voy a recibí de discutir. amigas mías. No te lo voy a discutir. Ahora, te voy a decir algo y te lo voy a decir acá, y es, Milei se caga en eso. Bueno, Se va a yo te cagar voy a- olímpicamente, ni con ministerio ni sin pero eso es ministerio. hacer La futurología. violencia de género. No, esto no es hacer Eso es hacer futurología. futurología. Esto es ser licenciada en ciencias de la comunicación, haber estudiado un No, montón, es hacer futurología. haber estudiado perfiles, haber leído, No, ver de dónde es viene hacer- este tipo y saber qué es lo que va a pasar, como Sigue, pasó con pero- Macri pero- cuando pero- arranqué pero en el eso- 2015 pero a eso, pero decir ¿cómo vas a que saber terminábamos qué es lo con que la va a bicicleta pasar? financiera. Pero ¿cómo vas a ¿Entendés? saber lo que va a pasar? ¿Alguien prevenía a Alberto Fernández? ¿Alguien prevenía a Massa? ¿Alguien prevenía lo de Spert? No. Hay cosas que no se pueden predecir y hay cierta cosa cultural que nos afecta, es que necesitamos predecir el futuro. O sea, el futuro tiene incertidumbre. La libertad es plena incertidumbre. Lo que viene no sabemos cómo va a ser. No Lo se que sí gobierna podemos con incertidumbre, Andrés. No, sí, se gobierna con planificación. Bueno, eso es comunista. Es que planificar el futuro es lo más comunista que yo escucho. No es el futuro lo que Sí, se planifica. sí. Lo que se planifica es el pero trabajo los comunistas para resolver no, mirá, problemas, vamos- no el bueno, futuro, bueno, André. Bueno, estamos discutiendo Tengo historia. este problema, estamos ¿cómo lo hablando de los datos resuelvo? históricos. En nombre de la planificación se ocurrieron las peores matanzas. Yo te voy a explicar una cosa, que esto es dato y si querés lo buscás. Lo podés googlear. No me gusta mandar a leer, pero yo te voy a explicar una cosa. La mayor planificación que hubo en la historia de la humanidad fue la maoísta. O sea, fue la de la China comunista. Me importa No, sí que tiene que importar. muy poco, porque estamos sí, en el No, 2023. porque hubo una matanza gracias a la planificación y a la futurología de cómo iba a pasar y de manipulación de la industria y todo, mataron a 80 millones de personas los chinos. Entonces, de eso nadie habla. Entonces, yo te voy a explicar. Es que no es mi realidad, Andrés. Cuando los dirigentes que actúan No es como mi faraón. realidad. No, pero estamos hablando de planificación. No se puede planificar André, el futuro. no se puede planificar el futuro, pero vos no estás escuchando No- lo que yo te estoy diciendo. no se por puede favor, planificar. escuchame una cosa. Yo Sí, lo que estaba estoy diciendo diciendo es, que hay que hay planificar. problemas, ¿sí? Sí. Vos, candidato a intendente, lo hemos hablado con vos. Hay problemas, ¿qué tengo que hacer? Los tengo que resolver. No es una ¿Y cuestión cómo de vas a futurología. resolver si tenés mal el diagnóstico? No, es que ¿sabes cuál es el problema? Cuando me pongo a hablar con gente liberal que empiezan a meter en las cosas más básicas, concretas, que hemos acordado en algún momento, me empiezan a meter trabas. Por ejemplo, No es concretas. José Luis Tedesco, cuando le No digo, es concretas. no tiene gente, me dice, bueno, conseguirá, y si no, concursará. Pero eso es un sesgo cognitivo tuyo, es un sesgo ideológico tuyo. No es una ¿Por qué? realidad, Andrés, ¿qué pero sesgo si el cognitivo? No, bueno, déjame hablar. Si el liberalismo te está diciendo que en la administración pública tiene que haber poca gente, ¿por qué carajo tiene que haber mucha gente en los equipos? No tiene gente. Sí que tiene gente, ¿cómo Son que no? 7 los que tiene. ¿Y cuál es el problema? ¿Con 7 puede administrar la ciudad? Son
Por supuesto que sí. ¿Vos me lo decís en serio? Y si ya tiene todos Es los un empleados país públicos. lo que tiene que Y- conducir, no una ciudad, Andrés. No tiene, pero no importa, pero ¿qué tiene que ver? Si Está tiene todo el 7 país ministerios. pintado de violeta, pero vos viste no el equipo tiene de Milei, tiene gente. 1000 personas, no tiene 7 personas. Es mentira eso. Es una falacia. No tenemos que empezar con las mentiras. Porque si no vamos a sacar nada en conclusión. O sea, no van a entender lo que está pasando en el país. No están entendiendo lo que está pasando con la gente. No están entendiendo, están los datos de la elección. O sea, de hecho me sorprendieron a mí. Andrés, Hay mucha gente que se estamos despertó. eligiendo, la gente está eligiendo a un tipo Los que... liberales para gobernar no necesitamos 40 ministerios, te estamos planteando 7. No necesitamos tener 400 personas en la municipalidad, te lo dije yo. O sea, cuando vos me preguntaste, ¿por qué tenés poca gente? ¿Por qué no metés gente en tu equipo? Porque después hay que gobernar y hay que gobernar con poca gente, no hay que gobernar con mucha gente. Porque si no tenés un montón de ñoqui, de parásitos, y que le tenés que crear secretarías y ministerios. O sea, es imposible así. ¿Cómo haces con lo de Larreta, por ejemplo, que sumó a 40 partidos? ¿Le tenés que dar cargo a todos? ¿Entendés? O sea, hay que romper con esa idea de que mucha gente da la solución, mucho Estado da la solución, porque no estamos llevando a ninguna conclusión así. O sea, no estamos solucionando ningún problema. O sea, hay que tener la gente necesaria. Y la gente necesaria va a surgir en la medida que surjan los problemas. ¿O acaso digamos, el Estado no tiene empleados ya? ¿Tiene Estado tiene empleado o no tiene? Vamos a ponerlo en Chacabuco, que lo entendemos bien. ¿Cuántos empleados hay? ¿2000? Amigo, te quiero decir algo, mientras te escucho hablar y en la misma dirección de lo que estás diciendo. Porque creo que en esto vamos a coincidir. Reducir el tamaño del Estado. Sí. ¿Y cómo lo va a reducir? No con Déjame equipo enorme. terminar la frase. Yo soy súper respetuosa de tu pensamiento. Respetá lo que te estoy diciendo. Reducimos el Estado, con lo cual concuerdo. La pregunta es, ¿la reducción del Estado es garantía de buena gestión? Porque el planteo de los liberales es reducimos el Estado y solucionamos los problemas. Y la verdad que con 49 años y toda la historia que tenemos, todos sabemos que los problemas no se resuelven solamente con achicar las deudas. Históricamente. En la casa de uno, y en la cocina de uno, en el barrio, en el pueblo, en la intendencia y en el país. Eso surge de un desconocimiento de la filosofía liberal. Cuando vos le preguntás a alguien que se considera estoy hablando liberal, de la realidad más pura. No quiero filosofías, no quiero ideologías, no quiero absolutamente nada. Es un movimiento Quiero filosófico. realidades. No, es un movimiento político, es filosófico. O sea, tenés que comprender qué nos rige, cuál es la estructura del pensamiento. O sea, cuando pregunta no me la contestaste. Cuando vos decís que los liberales proponemos reducir el Estado porque esa es la solución, no, mentira. Lo que te va a pasar con los liberales es que te van a decir, como nosotros consideramos, como los comunistas, que el Estado es un problema, hay que reducirlo. O sea, estás reduciendo un problema de todos los que tenés. O sea, porque el Estado así, con el tamaño que tiene, o sea, a ver, hay que entender la economía. O sea, ¿por qué permanentemente financiamos la deuda con emisión monetaria, con inflación, que es un impuesto no legislado, o con deuda, como tomó Macri, llámalo como quiera, ponle el nombre que quieras? Porque tenemos déficit, porque gastamos más de lo que generamos. ¿Sí? O sea, entonces eso recae siempre sobre el sector privado. El sector privado no genera empleo desde el 2006, me parece, 2007. Los datos están frisados. En la medida que vos no generes empleo en el sector privado, el sector privado no puede absorber gente del sector público. O sea, no va a haber nunca transferencia, que es a lo que apunta la plataforma económica de Milei. De Milei o de cualquier liberal, o de cualquier más o menos persona sensata. Eso lo hizo Néstor Kirchner. A ver, no estamos hablando de liberalismo, es de sentido común, de sentido de la lógica de todos los países que funcionan. No te está diciendo que va a eliminar el Estado. Él filosóficamente, bla, 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 habla mucho de anarcocapitalismo. Yo conozco, no soy anarcocapitalista. Yo siempre te dije que era un liberal clásico. O sea, bueno, vamos a evaluar. Por ejemplo, el Ministerio de Capital Humano, que es el más importante, porque para mí, por ejemplo, para mi taller, el empleado que yo tengo, cuanto más capacitado esté, vale mucho más que las máquinas, que las computadoras. Eso es una realidad que se está dando ahora en la modernidad, antes no existía. Correcto. El concepto de capital humano no existía. El capitalismo leninista decía que no, cuanto más máquinas tenés, más capital. Vos sos una empresa en vos mismo. O sea, cada persona es una empresa. Cuanto más inversión le pongas a esa empresa, que sos vos mismo,
más capacidad de resolución de problemas. Ujú, O sea, no necesitas mucha gente, necesitas gente muy preparada. ujú. Que posiblemente en los pueblos, que esa es una de las críticas que yo tengo sobre los armados, que estos son desprolijos, yo siempre te lo dije, no participé con Milei porque creo que los armados son desprolijos porque es muy temprano todavía y además porque nosotros estábamos en otro armado, es otro problema. Pero a lo que voy es así, en el punto a donde quiero apuntar, a donde quiero enfocarme. Cuando vos planteás, o sea, que hay que reducir el Estado, no es que lo vas a eliminar. O sea, te está hablando de un Ministerio de Capital Humano que contempla un montón de otras secretarías, o sea, que no sé cómo lo van a organizar concretamente, pero contempla un montón de otros organismos que se van a ocupar de lo mismo Está o que sea deduciendo. mejor. No, Eh, porque está en la plataforma. pero Eso estamos yo lo deduciendo, leí. ¿entendés? Pero es que Estamos pero siempre deduciendo. vas a deducir, siempre con todos con todas las. Pero escúchame, o sea, venimos, ¿tenés eso o tenés lo otro? Lo que podemos deducir es que si seguimos así, mirá, la única certeza que, vamos a empezar por la negativa, la única certeza que tenemos que si seguimos así, esto va a ser un caos, ya es un caos. Para mucha gente es cuestión, vivir en el país es cuestión de vida o muerte, todos los días salir a laburar. Sí. O sea, estamos en una situación Andrés, estamos de totalmente de guerra, acuerdo, por eso estamos pasó lo que totalmente de pasó. acuerdo. Entonces, basta de promover lo mismo, o sea, Sin basta de duda. terminar, o sea, las administraciones que vienen haciendo cagadas en la Argentina, vienen sumando secretarías y ministerios y no solucionaron ningún problema. Entonces, ¿por qué nos alertamos tanto cuando decimos, la vamos a eliminar? Bueno, probablemente algún amigo Te se voy a vaya a explicar quedar por sin qué. laburo. Te voy a explicar. No, a mí eso no me interesa. Dos cosas. A mí sí, pero bueno. A mí no. ¿Por qué? Si viene un gobierno como el de Milei a la Argentina Mm. y saca todo lo que saca, y es lo que yo planteé toda mi vida cuando se habla del Estado elefante y toda la bola, Sí. yo, perfecto, achicalo al Bien, hasta Estado. ahí estamos de acuerdo. Perfecto. Ahora, eso sí, vos, intendente, presidente, gobernador, lo que te toque ser porque achicaste el Estado, Sí. genera las condiciones laborales para que la gente que sale del Estado tenga trabajo Y que y te vida está- digna es y que- rápido. No, rápido no Porque se te existe. caen del mapa. No, se te caen del No. mapa. Entonces, haces otra vez Pero eso no lo está negando, es una una discusión fragmentación social absurda. directamente Pero va a es haber. es una discusión absurda ¿Cuál? porque lo que dice es que va a ajustar a la política, no va a ajustar a la sociedad. No va a ajustar ni a los jubilados ni a los planeros. La gente que recibe planes la va a seguir No recibiendo. tengo la menor idea, y ni Yo vos sí. ni yo tenemos la menor idea, ni vos ni yo, ni la gente, ni los argentinos, tenemos la menor idea lo que un tipo como Milei puede hacer cuando esté ahí arriba. Pero es que seguís Una hablando vez que de esté la ahí arriba, subjetividad, desde el miedo, desde no, el terror. Andrés, de la Sí. historia. La No, ¿qué historia historia si nunca nos hubo ha un contado gobierno? que nos dijeron cosas No, y que cuando nunca, asumieron hicieron nunca, otras. no, es mentira eso. ¿Cómo es Nunca mentira? hubo un gobierno que planteó lo que planteó Milei, nunca. Yo hace 30 años que vengo votando. Siempre tuve gobiernos que me mintieron descaradamente proponiendo todo lo demás. Entonces, ¿por qué no nos asustamos con eso, con los que promueven más de lo mismo? O sea, con el tipo que te va a decir que no, que va a seguir las jubilaciones, que ellos. Los jubilados se están muriendo de hambre. Si mis viejos no nos tuvieran a nosotros, no pueden comprar ni los medicamentos. Pero, y te dicen que no ajustaron. O sea, a la gente la están ajustando, la están reventando. Hoy mismo están ajustando. Total. Entonces, cuando te dicen ajuste, cuando alguien sincera el ajuste que te dice, sí, va a haber un ajuste. Ah, entramos en terror, Milei, el Gozo, Orsini, Tedesco, qué sé yo, a quién otro. Ahora, cuando viene un mentiroso crónico que viene mintiendo hace 40 años en la democracia, y hay otros mentirosos también que vienen de más, no nos alertamos. Bueno, muchachos, lo que está leyendo la gente es que esto no va más así. Tenemos que hacer algo diferente, no podemos tenemos que cambiar, o sea, no podemos seguir haciendo lo mismo. O sea, bueno, es una alternativa. ¿Hay otra? Sí, hay otras. Bueno, la gente va a tener que votar. Lo que no está leyendo, la mayoría, lo que yo por lo menos, la gente con la que nosotros hablamos, es la desesperación que tiene la gente. O sea que hay muchísima gente. Primero tenés un 40% que no va a votar. No, en las PASO esta Bueno, gente. imagínate la legitimidad que tienen los dirigencia gobiernos. política en las PASO entendió todo. ¿Cuánto? Lo que no venía entendiendo. No sé si entendieron todo. Sí, entendieron no lo todo. sé. Sí, Andrea entendió. Bueno, yo no lo sé, lo pongo en duda. Déjame poner. Sí. ¿Vos ponés en duda lo que va a venir con mi ley? Sí, claro. Yo pongo en duda lo que entendieron estos o no entendieron, porque Ujú. ya me demostraron, porque si me guío por la historia, no entendieron nunca nada. O sea, de hecho, vos me hablabas de Máspoli, y Máspoli acá mismo me negó la realidad y yo le estaba diciendo, ustedes van a tener un problema, al intendente le dije, ustedes van a tener un problema enorme
con esto, y se lo dije en 2017, y los Marquitos Peña de la vida nos trataban de liberalotes, de estúpidos, de locos. Entonces, bueno, demostrame ahora, vení a decirme ahora. Me prohibieron salir a caminar, a correr, en bicicleta. Hablo de esto porque es más público que lo demás, porque discutí por muchas otras cosas. Y les dije, ustedes van a tener una catástrofe económica si siguen así, porque estaban emitiendo plata y no estaban produciendo nada, y nosotros no podíamos trabajar. Entonces venía un tarado, un burócrata, un estúpido local y provincial y nacional, y te decía que tu trabajo no era esencial. A ver, ganarme la vida es esencial, querido. O sea, yo tengo que trabajar, no tengo la posibilidad ¿Qué parte no tenés estaría vos. siendo esencial? Pero claro, pero no tengo la posibilidad que tenés vos, que todos los meses te depositan el sueldo. Haga Y lo que además no haga. había inflación, estaban los precios pisados. O sea, hicieron un descalabro total, y ese descalabro lo hizo el dirigismo. Lo hizo la planificación gubernamental. Porque la planificación gubernamental planifica sobre la teoría. Por eso yo me opongo a la No hay planificación del burócrata. planificación, Yo Andrés, no hay a ver, planificación yo de ningún lado, es en que no ninguna puede haber a parte. nivel gubernamental cómo te planifico yo. Pero los problemas los tenés que planificar para resolverlo, Caonio. No, estás confundiendo lo que yo digo. Yo te estoy hablando, yo creo en la planificación, sí, por supuesto, la privada, la capacitada. Vamos a ponerlo en términos reales. ¿Vos podés planificar acá en la radio? Sí, tenés que planificar. Vos tenés que planificar En el tu municipio familia. no. Pará. ¿Vos podés planificar tu En familia? el municipio no. Pará. Sí, tenés que planificar Bueno, tu entonces estamos de familia. acuerdo. Está excelente que planifiques eso. Lo que yo no puedo hacer como burócrata es venir y planificarte a vos el negocio tuyo, que yo no lo entiendo. Es que Eso yo es no lo que hablo de hacen. esa Es que cuando vos le planificación, pedís Andrés. a un político que planifique, él está planificando sobre áreas que no conoce. Me está planificando la vida a mí en el taller, te está planificando a vos el trabajo de la radio. Ahora, si a vos lo que tienen que entrar es con un programa al que se tienen que o sea, acomodar, ¿no? Y ajustar, digamos. Sí. Entonces, lo que estamos planteando es que la política se tiene que ajustar. O sea, no la sociedad. Todos los ajustes siempre recaen sobre la sociedad. Por más que te diga Massa, Cristina, Macri o lo que sea, que no van a ajustar, la realidad ajusta. Ajusta la Ya inflación, ajustaron. ajustan las tarifas. No, van a seguir ajustando. Y por supuesto, Y pero a la ver si gente hay que hacerle ajustaron. entender que este año va a ser caótico. Y el año que viene va a ser peor. O sea, eso hay que tenerlo bien claro, pero no hay que mentirle. Y hay candidatos que no les están mintiendo. Y hay otros que siguen con la mentira. Entonces la Todos realidad te pasa mienten, por Andrés, arriba. ya lo Bueno, aprendimos. yo no mentí. Me yo vas no a venir a mentí. decir que Milei No, está yo no diciendo mentí. No todo lo hablo que por va a mi- hacer cuando... No hablo por Todos Milei. mienten. No hablo por Milei, yo no mentí en nada. De hecho, me comí puteadas por no mentir. Estoy hablando a nivel Ahora, nacional, Andrés. bueno, pero por eso, yo te estoy demostrando que yo también conozco Te gente. tengo acá en la mesa, Bueno, ya sos mi sé, amigo, pero jamás no- te diría mentiroso. No, porque si no Estoy hablando a nivel nacional. Porque mal de todo, consuelo de tonto. No. Hay gente que dijo determinadas verdades y esa gente no fue apoyada por el voto. No fue apoyada por el voto, Totalmente de acuerdo. no fue apoyada por el sistema. Totalmente de acuerdo. Esa gente. ¿Cuándo garpó decir la verdad? Bueno, Contame. Esa gente. Estamos en un país, y explícamelo vos y con esto cerramos, ¿por qué no garpa hacer las cosas bien en la Argentina? Porque la gente quiere escuchar mentiras y se aterra con la verdad. Porque vos ¿Vos sabés sabés que lo fácil que sería ganar porque haces las cosas bien? ¿Por qué te voto? Y la verdad, porque vivo mejor, desde que estás vos yo vivo mejor, haces las cosas bien, Sí, vivo pero mejor sí. yo, mi vecino, el de al lado, el de enfrente, el que está más abajo, el que está más arriba. Estamos todos viviendo más o menos bien, nos vamos desarrollando. ¿Cómo no te voy a votar? ¿Por qué no garpa hacer las cosas bien en este país? Porque no se han educado para recibir la mentira. O sea, porque tenemos un sesgo cognitivo, tenemos una idiosincrasia en donde nos han acostumbrado a recibir una mentira. O sea, porque la corrección política genera eso, que las sociedades se acomoden a determinadas mentiras y que la gente no piensa por sí mismo, que no asocie las cosas. Voy al principio de la charla, me decías, no, pero este tipo está disociado de la realidad que yo. Y yo te estoy diciendo, Ivana, lo que está diciendo combina perfectamente con lo que yo hago todos los días. El liberalismo es la práctica diaria que yo tengo, no es solamente una teoría. Es más, la gente es liberal, el ejercicio de la gente es liberal. Yo no necesito demasiados burócratas en el medio de mi vida para poder negociar con vos para venir a la radio. ¿O acaso acá pedí un permiso en la municipalidad? Entonces, yo necesito una secretaría de comunicación para venir a una radio y para que la señal salga No. al aire. Bueno, entonces, ¿por qué pedimos un ministerio? Eso es lo que yo no entiendo. ¿Necesito un ministerio de salud para que yo pueda ir a un médico? Y no, es discutible, no.
¿Necesito un Ministerio de Educación para educarme? No. O sea, pero, a ver, y pero terminamos ¿se acá porque entiende cuál es la sí, se postura? recontraentiende. Las políticas públicas de salud salen de los ministerios de salud. ¿Y cuáles No son? van a salir de los ¿Y de cuáles los son? de los de Está la bien, ¿y cuáles presidencia son? de Milei. Lo que te quiero decir es, y vos y yo lo sabemos perfectamente bien porque lo hemos hablado un montón de veces y en esto coincidimos. Cuando vos cerrás espacios que se generan de encuentro y de Sí. pensamiento, obviamente vos a esos espacios que generás y que abrís, que son tan importantes y tan necesarios en un país como el nuestro, si le metés gente como la que tenemos, no sirve para nada. Pero si vos cerrás espacios en donde podés poner gente que genere políticas públicas en las distintas áreas de la Argentina que están pidiendo a gritos políticas públicas que funcionen y vos las cerrás, vení y contame que mi ley desde presidencia va a hacer políticas públicas en salud. Sí, va a bajar No, dos es una cosas, lectura errada de la cuatro realidad. No van cosas. a comprender nunca lo que está pasando así. La ¿Quién? gente no está pidiendo políticas públicas. La gente no está pidiendo nada, la gente lo único la que pide está gente, comer. no, la gente no está pidiendo políticas públicas. No, hay mucha gente que está entendiendo algunas cosas. La gente no está pidiendo políticas públicas, la gente no está pidiendo personas públicas que se le metan en el negocio, en la actividad, en la tienda, en la calle. La gente lo que está pidiendo es que los políticos salgan del medio, o sea, que se vayan a la mierda, o sea, la gente está pidiendo que se vayan todos al carajo. Eso es lo que está pidiendo la gente. El 40% que no fue a votar, o no sé, el 30% acá en Chacabuco, no sé cuánto es, cuánto votaron, 70%, Ujú, no sé cuál es, ujú, porque no vi los datos, pero ujú. el 30% ya no cree en nada, ni en nadie, ni en los liberales, ni en Milei, ni en Y se Orsini, van ni en todos. Ivana. Está a las puteadas y dice, esto no sirve, no cree ni siquiera en la democracia, en el voto. O sea, cree que el voto es una mierda, que es poner un papel y que no pase nada. Ese es el 30% que asusta, los asusta, ¿Qué obviamente. quiere la Que gente, para Andrés, mí según vos? es algo inútil. Y después el otro 30% que votó esto es un cambio rotundo de 180 grados. O sea, con matices, Sí. con problemas, con reniego, podés descalificar a los votantes, decirle que son unos estúpidos, que están renegados solamente, que es un voto bronca, las pelotas. Yo hablo con un montón de gente, o sea, nunca vi tanta gente que se empieza a poner de acuerdo Bien. con lo que nosotros ¿Qué es lo que pensamos. quiere esa gente? Ahora, un cambio de 180 grados, o sea, Pero no sabe cuál de que tampoco. no, lo que No quiere, sabe cuál lo que quiere, tampoco. no, lo que quiere naturalmente la Sí, es gente es como bueno, mejorar. que sí, que no No, se terminen los no, ministerios, que el Estado no no, sea no, elefante y no es poco tan así. más. Se cortó No, eso es ahí. menospreciar a la gente, no, No, no es no, menospreciar a la gente. Decime qué le sigue a no. eso. ¿Cómo que le sigue? Claro, achicar el Un Estado. ¿Y qué cambio. más? La gente, Dolarizar la economía y la qué gente más. no se queda en eso, no menospreciemos al votante, o sea, no lo tratemos de imbécil, o sea, la gente que trabaja todos los días sabe cuáles son sus problemas, no necesita una oficina pública que le intervenga el comercio, necesita que la dejen trabajar. En la pandemia necesitamos que nos dejen trabajar, que poder abrir el Generar taller. trabajo se necesita. Pero la gente lo genera sola al trabajo también, o sea, no, el Estado no genera trabajo, genera puestos de trabajo que en realidad comen de los demás, o sea, eso es lo que no entendemos, o No, sea, yo creo que la gente, no está mezclado, por está supuesto mezclado, que está está mezclado, está mezclado, mezclado, está pero por mezclado. supuesto que está mezclado, Pero está bien, está mezclado porque venimos de... la plata sale del mismo lado, Sí, sale de la estamos mezclando un montón producción, de entonces cosas. vos no podés fundir al productivo por mantener al improductivo. Lo que hay que hacer, sí, que eso no se niega, es mantener a los que son improductivos por el momento y enseñarles a pescar, enseñarles a hacer algo. O sea, nosotros lo tratamos con las escuelas de oficio. La gente tiene que aprender a hacer algo, tiene que aprender a vivir por sus propios medios. O sea, no podemos seguir trayendo gente al mundo y haciéndole creer que siempre le vamos a dar una solución, porque no es verdad, Concuerdo, le estamos mintiendo. A concuerdo. nosotros en nuestra familia, ¿qué te dijeron? Mirá, vos tenés que estudiar o trabajar, algo tenés que hacer, no podés estar pelotudeando toda la vida, algo tenés que aprender. ¿Nos fue bien? ¿Te apoyaron? Sí, por supuesto, hay que apoyar a la gente. Pero es que lo que no entendemos es que en Argentina particularmente, independientemente de que si discutimos el tamaño del Estado o no, que es una discusión, digamos, ya casi caemos en una abstracción, porque es una discusión más filosófica, pero yo a veces discuto de filosofía para que se comprenda qué es lo que pensamos. Y de ahí, Ujú. bueno, lo tenés que adaptar a la realidad, o si no, sos un loco. Ahora, lo que no estamos comprendiendo es que el tamaño que tenemos del Estado
nos está fundiendo a todos, o sea, lo estamos pagando con inflación, con problemas burocráticos, Sí. con desastre social. Nos tenemos que ir. Bueno, Escuchame una cosa. Hay algo igual que consideras conmigo. La reducción del Estado no es la única solución es que a la nadie dice que problemática sea del la país. única solución. Bien, Eso es perfecto. de eso Seguiremos estoy de charlando, acuerdo. seguiremos charlando. Es Hay mucho para necesario. Hay mucho para charlar. Hay un periodismo, que es el periodismo que a mí me gusta hacer, que es el periodismo de reflexión, porque el periodismo de información y el tirar, ustedes fíjense que nos metemos en Instagram y está todo el tiempo Milei y es información que no se desglosa, que no se charla. Bueno, el periodismo que hacemos en Punto Radio tiene que ver con el periodismo reflexivo, es pensar de todo lo que está pasando, cómo nos puede llegar a afectar. Así que el miércoles que viene, si tenés otro rato, te venís y seguimos charlando, Todos los miércoles. porque aparte, a partir de ahora, esto es, y esta es mi sensación, decime si la compartís o no, es minuto a minuto. Por supuesto. Digamos, cada actor va a jugar de acuerdo a cómo se vaya posicionando, qué pase con la economía. Entonces tenemos que estar todos muy atentos de acá al 22 de octubre. Por primera vez el país nos exige, ya con la edad que tenemos nosotros, sobre todo nuestra generación, un compromiso y también decirle a todos nuestros oyentes que forman parte de la sociedad de Chacabuco, agradecerles a todos los que están poniendo su granito de arena para en el medio de un caos, porque estamos viviendo un caos en este país, estamos manteniendo entre todos la democracia. Y eso es muchísimo, muchísimo, y es algo para celebrar. Y mi pregunta es, estamos manteniendo la paz social y el orden y la democracia? Hemos gracias podido muy poquito. Pero pará, te veo una pregunta. ¿Gracias a un ministerio? No, gracias a la interacción voluntaria de los gracias a nosotros, Entonces, gracias a los medios de comunicación, bueno, que están más responsables que nunca. Gracias a los derechos humanos, discúlpame que me meta. Gracias. A los derechos humanos. ¿Por qué? Y porque si no estaríamos todos en guerra, guerrilla y todas esas cosas. Estamos a salvo en esta base de opiniones gracias a que existen leyes y derechos que forman una paz. Porque si no sería un caos. Que yo esto, que yo lo otro, me caería atropada con vos, con aquel, con todo. Entonces, pero gracias a las leyes. El asesino no respeta las leyes. Sí, se ve que sí, porque tampoco no hay No, asesino porque por la todos gente la lados. siguen matando por más ley que Sí, pero acá hagan. no hay asesino. ¿Ve un asesino acá afuera? El estado hitleriano, el estado nazi, estaba lleno de leyes. Bueno, Eso es lo que está diciendo vos, es una mínima realidad, como estaba diciendo vos, No, ¿viste el no, tema es que eso del se cambio dio climático? ¿Viste el cambio climático? No, Vos eso dijiste. Eso se dio Pero escuchá, siempre en la humanidad. ¿Viste el cambio climático? Que dijiste de 1%, no sé qué, Sí. ¿viste welfare textor? Bueno. No sé qué no, yo lo tengo fundamentado. Y dijiste eso, bueno. Yo lo tengo argumentado. Abreviando. No es un no sé qué. Abreviando, con el afano pasa exactamente lo mismo. Pero las leyes no implican las buenas prácticas. Son los principios y la moralidad de la sociedad. No, los principios los principios y la moral de la sociedad. O sea, es lo que siempre dije yo. Acá nos salvamos gracias a los individuos que están entendiendo un montón de cosas y nos perjudicamos gracias a los políticos que no están entendiendo nada. Voy a cerrar esta columna las yo, leyes las hacen los políticos. que soy la dueña de la radio. Gracias, André, un placer después de tanto tiempo. Para mí es un placer. Vuelvo a repetir, es un momento re importante, estamos todos siendo responsables, le estamos demostrando a la clase política algo de lo que dice Andrés y algo de lo que somos cuando nos autogobernamos. Hoy la Argentina se está autogobernando porque los gobernantes se están enquilombando entre ellos y están haciendo la pelea de ellos. Y creo que el voto que sucedió el domingo tiene que ver con eso. Todos nos dimos cuenta que nos dejaron en banda y que lo que están haciendo los políticos es un negocio personal de un montón de gente que está ahí arriba hace mucho tiempo y que entró para eso. En el medio nos dieron dádivas, por suerte algunas fueron grandes conquistas y después lo único que agradezco es que toda la desprolijidad y todo lo que han hecho les ha explotado en tiempo y forma como para que no jodan nunca más. Nos escuchamos el miércoles que viene. Gracias, Ger, como siempre.